Hola amigos y amigas, muchas gracias por estar el día de hoy aquí en este curso maravilloso que le llamamos curso de neuronegociación aplicada. Te doy la gran bienvenida a este curso y déjame presentarme. Mi nombre es Homero Iglesias, soy experto en negocios y emprendimiento y voy a ser el encargado de poder darte esta clase, la cual está increíble. Pero antes de ello, quiero decirte una frase que me encanta. En una negociación funciona la diplomacia. La diplomacia es que los demás hagan lo que nosotros queremos que hagan y que además lo hagan agradecidos. Es una frase que me encanta de Dale Carnegie. Pero ¿qué te parece si para entender esto un poco quiero que veas este video? Muy bien, lo prometido. Qué linda tarjeta. Aquí vemos a Steve Jobs en la película intentando negociar ¿Dónde sus está el resto? primeras ventas. ¿El resto? Son todas. Te pedí 50 computadoras, con teclados, cajas, monitores y fuentes de poder. ¡Wow! No solo tarjetas. ¿Qué? ¿Solo tarjetas? Perdón, ¿solo tarjetas? Esto es una obra de arte, Las tarjetas cerebro son... No ¿Qué está logra haciendo cumplir la Larry Watson? expectativa. Eso ¿Cómo sí. se atreve? ¿Cómo se atreve? Creo que mi... Creo que lo que mi colega quiere decir es que no estás viendo las posibilidades. Analicemos Eso en cómo sí manejan es la una situación, computadora analízalo. impresionante. No, no para el consumidor. Entonces quizás su consumidor deba empezar por aprender a hacer funcionar eso, ¿no cree? Escuchen, me vendiste una computadora con un teclado y monitor. Esto es una tarjeta. Estoy seguro de que esto es un kit muy básico, pero bueno, para la persona común, para la persona que no es un ingeniero, ni está en un club de computadoras como ustedes, no va a saber qué demonios es eso. La persona promedio no quiere armar su propia computadora. Solo quiere comprarla, quiere sacarla de la caja, conectarla y que funcione. Steve, ¿estás escuchándome? Escucha activa. ¿Es Ahora lo que la te respuesta. pidió? Y se van a vender. Te lo prometo. ¿Sí? ¿Viste la demostración en Homebrew? ¿Sabes lo que puedes hacer con algunos componentes y que, por cierto, todos ellos, tú los vendes? Así que, muéstrasela al consumidor. Y vende los componentes por separado. Y véndeles tus teclados y monitores. Así moverás más inventario de todo y ganarás más dinero. Casi me engañas. De ¿Qué acuerdo, tal? Steve. Intentaré venderlas. Pero si no lo logro, no volveré a ordenar. De acuerdo. Está bien. Pero creo que te interesará mucho nuestro segundo modelo. ¿Cuál es el segundo modelo? Expectativa. ¿De qué estás hablando? Y así es como inició una de las más grandes empresas que existen hoy en día, Apple. Entonces, este curso es algo increíble y yo quiero también que tú sepas cuál es el objetivo general de este curso. Al finalizar el curso, cada participante podrá aplicar técnicas de neuronegociación para alcanzar soluciones efectivas y mutuamente beneficiosas en distintos contextos de negociación. Así que, sin más preámbulo, vamos a iniciar con esta genial clase, para lo cual quiero decirte cuáles son los objetivos particulares en este punto. Como punto número uno es comprender los fundamentos de la neurociencia aplicada en la negociación. Aplicar técnicas de neuronegociación para alcanzar soluciones efectivas y utilizar la inteligencia emocional para gestionar una negociación de forma asertiva. Habiendo visto los objetivos particulares, es entonces tiempo de ir a la presentación y la bienvenida. Bueno, bienvenido o bienvenida al curso de neuronegociación aplicada. En este curso virtual te permitirá comprender y aplicar técnicas avanzadas de negociación apoyadas en principios de neurociencia para mejorar la eficacia en procesos de negociación y también en la toma de las decisiones. ¿Cuáles son los beneficios de este curso?
Bueno, este curso permitirá a los participantes desarrollar habilidades de negociación asertiva basadas en conocimientos de neurociencia y técnicas de inteligencia emocional. El enfoque didáctico de este curso es que se desarrollará en modalidad virtual y vamos a utilizar una metodología interactiva y constructivista. El aprendizaje se facilitará mediante actividades prácticas y recursos digitales. Así que permíteme darte la bienvenida a esto que es el módulo 1 de Introducción a la Neuronegociación. El objetivo de este curso es comprender los fundamentos de la neurociencia aplicada a la negociación y este curso y este módulo específicamente tendrá una duración de 5 minutos. En este módulo se abordarán los principios básicos de la neurociencia que influyen en las dinámicas de la negociación y cómo estos conocimientos pueden aplicarse en situaciones prácticas. Así que, habiéndote explicado esto, quiero darte el concepto de neuronegociación. La neuronegociación explora cómo nuestras reacciones neurológicas, como el estrés o la confianza, influyen en nuestras decisiones. Entonces, esto es de suma importancia. Los principios de neurociencia relevantes es que tú sepas que el cerebro límbico es el responsable de lo emocional y el córtex prefrontal es el encargado que controla el pensamiento lógico y la toma de decisiones. A ver, pero ¿qué significa esto? Sí, nuestro cerebro está dividido en dos partes que son los hemisferios cerebrales y uno de ellos es el límbico, el que controla toda la parte emocional y el córtex prefrontal controla toda la parte lógica. Entonces, cada persona tenemos un hemisferio dominante que es el que hace que se base tu personalidad en ese tipo de hemisferio. Así que, ya que tú sabes esta información, déjame explicarte un poquito cómo funciona. Bueno, tú has visto que hay personas que les gusta mucho hablar, hay personas que son muy serias, hay personas que son muy buenas para actuar, hay personas que son muy buenas para la guitarra, para la música, pero así también hay personas que son muy buenas para la negociación, para las ventas, para expresarse en público. Pero ¿qué pasa si tú no eres así y no tienes esas habilidades? Bueno, puedes aprenderlas. Para ello tienes que practicar tus habilidades neurocognitivas para mejorar tus habilidades persuasivas y de expresión que te permitirán tener mejores negociaciones. Así que déjame pasar al módulo número 2, Fundamentos en la negociación. En este módulo número 2, su objetivo es aplicar técnicas de neuronegociación para alcanzar soluciones efectivas. Su duración es de 5 minutos y en este módulo profundizaremos en las técnicas de negociación apoyadas en neurociencia, fomentando soluciones mutuamente beneficiosas. Así que en este módulo número 2, permíteme decirte lo que son las técnicas de la neuronegociación. La empatía y el rapport es cuando tienes una conexión con la otra persona. Esto facilita que el cerebro del otro participante esté más dispuesto a aceptar acuerdos. Sí, el rapport es una técnica maravillosa que nos permite establecer conexiones a nivel emocional con otras personas. Entonces, tenemos que trabajar en intentar lograr empatía, pensar lo que las demás personas les gustaría e intentar jugar o simular a ponernos en los zapatos de la otra persona para poder darle soluciones en una negociación que nos lleven avante y salgamos exitosos o exitosas en esa negociación. Habiéndote explicado esto, quiero mencionarte lo que son los sesgos cognitivos y su impacto en la negociación. Bueno, primero que nada tienes que saber la importancia de reconfirmar la información. Sí, así como se escucha. Hay que tener una gran importancia para poder hacer una confirmación. ¿Pero qué es esto? Bueno,
Cuando una persona esté hablando contigo, tú puedes aplicar una técnica en donde le digas, lo que tú me estás diciendo es, y repites las últimas palabras de lo que la persona te dijo y de esa manera vas puliendo la información para que tú y tu cliente o tu clienta estén en el mismo canal informativo y no vaya a haber alguna información que no sea congruente con lo que tú estás expresando en ese momento. Vamos a expresarlo de esta manera. Aquí observamos un cerebro y tiene una cara triste, una cara feliz y una gran cara de sorpresa. Bueno, pues todas esas emociones pasan dentro de la cabeza de un ser humano y esas emociones es de suma importancia reconocerlas para poder salir avante en una negociación de forma exitosa. Y para ello es importante que tú también intentes entender a tu cliente o a tu clienta si está triste, si está enojado, si está enojada, si está estresado, si está estresada, ya que de esta manera te va a permitir cerrar mejor las negociaciones o los tratos y las ventas. Si tú logras entender a tus clientes a nivel emocional, tú vas a ser capaz de cerrar más ventas, vas a ser capaz de cerrar más negocios, vas a ser capaz de poder tener clientes y clientas más satisfechos y muchísimo más felices contigo mismo o contigo misma. Pero habiéndote dicho eso, vamos ahora al módulo número 3, que es la identificación y la gestión de las emociones. El objetivo de este módulo es aplicar técnicas de inteligencia emocional para gestionar una negociación de forma asertiva. La duración de este módulo tiene una duración de 5 minutos. Habiéndote explicado esto, vamos a explicarte exactamente de qué trata este módulo. Y para ello, quiero decirte cuál es la importancia de la inteligencia emocional. Primero que nada, la autoconciencia y la regulación emocional pueden reducir el riesgo de conflictos en una negociación. Ahora te voy a dar, en este caso, una información sumamente importante que tienes que saber. Son las técnicas para la gestión emocional. Técnicas como la respiración consciente o el uso de pausas para mantener la calma y responder de manera efectiva es de suma importancia. Entonces, la próxima vez que quieras negociar con éxito, recuerda respirar, inhalar y exhalar para que tus emociones se regulen de una mejor manera y te permita tomar mejores decisiones. Así que también tienes que saber regular tus emociones. ¿Qué pasa cuando tú estás enojado, cuando estás triste, cuando no quieres hablar? Esas emociones tienes que saber que afectan las relaciones que tú tienes con otras personas. Entonces, lo más importante para poder tener una negociación, para poder cerrar ventas, para poder tener una mejor conexión con tus clientes y con tus clientas, es que aprendas a regular tus emociones y que estas emociones tú las entiendas para que tú sepas si en este momento tú estás enojado, si estás feliz, si estás pensativo o pensativa. Eso te va a ayudar a darle a tus clientes un mejor servicio, porque si tú entiendes a tus clientes y a tus clientas, tú vas a poder también entender el flujo de tu inteligencia emocional y lo que ocurre aquí adentro de tu cabeza para poder gestionar mejor a tus clientes y a tus clientas. Entonces, habiéndote explicado esta parte, quiero que tú sepas cuál es la evaluación de este curso. Pero antes que nada, si este curso te está gustando, te invito a que me sigas en todas mis redes sociales como @HomeroIglesias, le des like y compartas este contenido. Y recuerda que si te gustan este tipo de contenidos, este tipo de clases, sígueme para poder darte muchísimo más contenido como este. Ahora, quiero decirte que este contenido forma parte de uno de mis cursos premium que mis estudiantes pueden disfrutar completo en homeroiglesias.com. Sí, si te gusta esta información y este material, puedes adquirir el curso completo de neuronegociación. Y en este curso vas a poder también obtener tu certificado y ser evaluado o evaluada.
Para ello, te voy a explicar cómo funciona la evaluación del curso. Primero que nada, vamos a tener la evaluación diagnóstica a través de un cuestionario referencial. Vamos a tener la evaluación formativa a través de una evaluación intermedia mediante cuestionario. Y también vamos a tener la evaluación sumativa, la cual se efectúa como una evaluación final con un cuestionario para verificar el conocimiento que tú adquiriste. Habiéndote dicho eso, quiero decirte la conclusión de este curso y esta clase genial. Este curso de neuronegociación aplicada brinda conocimientos y herramientas prácticas para mejorar la habilidad de negociación en un marco de respeto y de empatía, a través de la comprensión, y cada participante podrá abordar este proceso de negociación de una forma efectiva y de una forma constructiva. Habiéndote mencionado esto, quiero que tú también sepas las referencias bibliográficas que utilizamos, como Fundación Wikimedia, Homero Iglesias Rivera. También tenemos información del Influence, Science and Practice de Boston, y también tenemos libros de Goldman, Lieberman, Rock y Fisher, en los cuales nosotros nos basamos para esta clase. Entonces, no me queda nada más que decirte gracias por haber escuchado este curso, y si te gustó, por favor, recomiéndalo con tus amigos, con tus amigas, con tus compañeros, con tus colegas. Y recuerda que mi nombre es Homero Iglesias y soy experto en negocios y emprendimiento. Me dedico a ayudar a mis clientes a crecer en negociación, en ventas, en servicio al cliente, en marketing. Y para ello puedes seguirme en todas mis redes sociales como @Homero Iglesias. Si te gusta este contenido y quieres el curso completo, puedes adquirirlo en homeroiglesias.com para que tú obtengas un curso 100% certificado en técnicas de neuronegociación. Muchas gracias por haber escuchado esta clase y me despido de ti, no sin antes decirte que la educación es la llave que abre las puertas al éxito. Conviértete en tu versión 2.0 con Homero Iglesias, experto en negocios y emprendimiento. Hasta la